Bienvenidos a Haz que pase Emprende, un podcast de Fundación Empresa Familiar de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de Castilla y León. Soy Patricia, fundadora del Baúl de Marketing, y antes de comenzar os quiero contar una curiosidad. Era Navidad, el fundador Frederic Machera tenía que ir de vacaciones y fue a una estación de tren. ¿Qué pasó? Que no encontró billete y se quedó sin poder coger el tren. Su hermana le recogió en coche y durante el trayecto vio cómo los coches estaban vacíos. De un problema surgió una oportunidad. Vio cómo podía crear la empresa que hoy se llama BlaBlaCar. Y hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros al director de operaciones de España y Portugal de BlaBlaCar. Bienvenido, Frances. Muchas gracias. ¿Qué tal? Florent, antes de meternos en materia, tengo que decirlo. BlaBlaCar a mí me parece un nombre espectacular de marca, Blabla de conversación, Car de coche. Al final, pues se crea justo lo que todos conocemos como BlaBlaCar. Sí, justo, yo creo que resume bastante bien el concepto de la marca, ¿no? Lo que quiere transmitir la marca. El nombre al principio no fue ese, de hecho BlaBlaCar lleva ya más de 15 años en España y al principio del todo se llamaba Comuto. Hay muy poca gente que se acordará de ese nombre y de hecho en ese momento cuando se llamaba Comuto muchas personas pensaban que era una empresa japonesa, ¿no? Que sonaba un poco a marca a lo mejor de automóvil o así. Qué curioso. Y se dieron cuenta de que pues, no funcionaba esa palabra, esa marca Comuto, que no sonaba a una empresa de aquí, de Europa o de España, y se pusieron a pensar en otros nombres que le podían poner al servicio de coche compartido. Entonces pues venían palabras como coche, car, compartir, bla, bla, hablar, este tipo de cosas. Y una de las muchas opciones que había en la mesa esa noche era BlaBlaCar, pero nadie lo tomaba muy en serio porque era un nombre como un poco peculiar, ¿no? Hoy es verdad que se ha quedado, pero en su momento, cuando es la primera vez que lo escuchas, es un nombre un poco peculiar. Entonces lo habían descartado. Lo que pasa es que al día siguiente, cuando volvieron a empezar el brainstorming, esa tormenta de ideas del nombre de la marca, el único nombre que se les había quedado era BlaBlaCar. Se habían olvidado de todas las demás opciones. Entonces dijeron, pues algo pasa con este nombre que se nos queda. Y así empezó. Qué bien, claro, al final al elegir un nombre de una marca queremos justo que el usuario lo recuerde, ¿no? Eso es, sí. Y ya más adelante hemos sacado una música también, que ese es el paso siguiente. No sé si a muchos de los que estáis aquí os suena la música que viene después del anuncio de BlaBlaCar, pero creo que es el siguiente desafío que tenemos, ¿no? Después de asociar la marca, pues el sonido que la acompaña. Claro, qué bien, qué curioso. ¿Y cuándo y cómo te inicias en este proyecto? ¿Cuándo entras en BlaBlaCar? Yo empecé en BlaBlaCar en el 2019, hace 6 años, hace un poco más de 6 años que entré. Venía de una aventura en el mundo de startup en España. Formaba parte de un equipo que montó una empresa y estuve durante 3-4 años con esta empresa que se terminó vendiendo. Y ahí es cuando me acerqué un poco al mundo del emprendimiento, ¿no? Porque yo inicié mi carrera en el mundo corporativo y estaba muy alejado pues, del mundo tecnológico y del mundo del emprendimiento de la startup. Me acerqué a ese mundo, siempre me ha interesado mucho todo lo que son los modelos de economía colaborativa. De hecho, yo la startup que lancé antes pues estaba en ese sector y me parecía que BlaBlaCar en ese momento era uno de los pocos ejemplos que se había quedado fiel a la filosofía de la economía colaborativa, es decir, usuarios que comparten realmente algo y donde ninguno de los dos usuarios se lucra de esta actividad, ¿no? Entonces me interesaba mucho y era un momento en el que BlaBlaCar estaba empezando a diversificar un poco la actividad, no solo a hacer coche compartido, sino empezar a diversificar pues, por el mundo de los seguros, por el mundo del autobús. Se hablaba por primera vez de la multimodalidad, de no solo vender coche compartido, pero también autobús. Y necesitaban a un director de desarrollo de negocio. Entonces empecé por ahí y luego poco a poco con los años he cogido la dirección de marketing también y ahora estoy en un puesto pues, de dirección del equipo local, del equipo de marketing, comunicación de España y de Portugal para BlaBlaCar. Y muchas veces justo hablamos de intraemprendimiento desde dentro de las empresas como manera de innovar. ¿Cómo haces tú para hacer crecer BlaBlaCar desde diferentes países o diferentes roles? El intraemprendimiento tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Hay muchos ejemplos de puestos que se crean en grandes corporaciones, digamos, que terminan generando mucha frustración
en los empleados porque realmente se les promete mucha autonomía, mucha libertad a la hora de crear, de proponer, pero no dejas de formar parte de una estructura muy compleja, con una jerarquía que tiene que validar muchas decisiones y con un presupuesto que, aunque vengas de una empresa muy grande, pues es muy limitado. Entonces yo creo que es importante cuando se considera buscar un puesto así, pues encontrar la empresa que te va a permitir realmente tener esa autonomía que siempre te venden, ¿no? Y existen muchas otras empresas y algunas de ellas muy grandes y de esas grandes corporativas que sí que lo hacen muy bien. Consiguen realmente crear un departamento que funciona un poco en paralelo, que tiene hasta otros mecanismos de validación, que tiene otro sistema de jerarquía, otro sistema de aprobación de las cosas para que sea algo que vaya mucho más rápido y que realmente te da esa autonomía, ¿no? Yo creo que lo importante es cuando estás dentro de la empresa y quieres proponer un proyecto, pues es como cuando eres un emprendedor y tienes que hacer un pitch, ¿no? Un pitch a los inversores o a los business angels o incluso a tu familia al principio, si es el caso de muchos, pues tienes que convencer. Y tienes que convencer pues no solo con una idea que puede sonar muy bonita, sino que tienes que convencer con un business plan, con qué es lo que va a aportar al usuario y ya resolviendo algunas dudas que sabes que va a generar tu idea, ¿no? Pues esto va a crear frenos en la experiencia del usuario, qué van a pensar esto, cómo encaja con la marca. Entonces, es un ejercicio de pitch como haría cualquier empresario con su propia empresa. Lo único que si estás en una estructura que sí valora la iniciativa así personal y te puede dar esas alas que necesitas para desarrollar el proyecto, pues puede terminar en una historia muy bonita, sí. Claro, qué bien, oye, qué loco. Y cuentas es súper importante. Al final, también desde las empresas hay que saber escuchar a los empleados porque a veces pues, pueden surgir proyectos que no están en mente y que luego pues, salen adelante. ¿Recuerdas en algún momento en BlaBlaCar que diera la vuelta al proyecto gracias a una idea interna? Existen muchos ejemplos. Yo creo que muchos vienen de la propia experiencia de compartir coches. Es decir, que como empleados de BlaBlaCar viajamos mucho en coche compartido. La empresa nos obliga a hacerlo un par de veces al año, pero es que no hace falta, lo hacemos todos ya en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y muchas sugerencias de mejora o de cambiar un flow, una parte de la experiencia del usuario, pues viene de simplemente un encuentro, conocer a un pasajero que te va a contar algo, o si tú vas de pasajero, conocer a un conductor que te va a decir, oye, pues yo justo mi caso de uso es este. Yo, por ejemplo, ya he venido de Madrid a Ciudad Rodrigo para este evento hoy. Tenía 2 pasajeros en la ida y tengo ahora otros 2 en la vuelta y ya tengo apuntado una lista de cosas que voy a pasar al equipo de producto. Yo creo que en las empresas, cuanto más participen los empleados al servicio, al producto que estás vendiendo, mejor para tener siempre esa retroalimentación y ese feedback constante, ¿no? Claro, ¿se pueden desvelar algunas de esas notas que has apuntado en tu viaje de Madrid a Ciudad Rodrigo? Pues no sé, si me las compran, os la comparto en exclusiva. Sí. Vale, perfecto. Y ahora que estamos hablando justo de estos viajes en coches compartidos, seguro que tenéis alguna anécdota, y hay muchísimas, de usuarios que os hayan contado después. ¿Alguna que puedas contar aquí en el podcast? Pues mira, me pasó hace poco. Una de las cosas que intentamos desarrollar, sobre todo en España, es que el coche compartido se use cada vez más, no tanto entre 2 grandes ciudades, que es cuando empezó en España, sino realmente en la conexión de pequeñas localidades, ¿no? De hecho, en mi trayecto de hoy, por ejemplo, que voy a hacer Ciudad Rodrigo-Madrid, tengo a 2 pasajeros, a ninguno de los 2 les voy a recoger o dejar, ni en Ciudad Rodrigo ni en Madrid. Siempre son paradas intermedias, ¿no? En pequeños pueblos. Y eso realmente cuando haces esto, pues a ti como conductor no te supone gran cosa. A mí me supone un desvío de 2-3 minutos, lo dejo en la gasolinera del pueblo y me vuelvo a ir. Pero el pasajero te lo agradece pues un montón porque no tiene otra alternativa, sino tendría que coger a lo mejor 2, 3, 4 buses para llegar a su casa. Entonces hace poco me pasó que pues me invitaron a tomar el té, me quisieron dejar una propina, y como la abuela que te intenta dejar la propina en el bolsillo. ¿No? Escondidas. Pues lo mismo. Sí. Así que sí.
puedes llegar a tener ese tipo de conexión, ¿no? Cuando viajas en coche compartido, que es muy bonito. Qué bien. Y es que justo hablando del mundo rural, a mí me flipa muchísimo lo que estáis haciendo desde BlaBlaCar, pues conectando pueblos, porque se están beneficiando muchísimo, es verdad, por lo que dices, que a lo mejor justo tu viaje es de Madrid a Ciudad Rodrigo y en ninguna parada los dejas en Madrid, sino en pueblos que están entre medias, pues porque a lo mejor esos pueblos no tienen bus directo o un tren directo y gracias a BlaBlaCar existen esas paradas que podéis realizar y como bien dices, son una salida de unos minutos, ¿no? Eso es. Incluso entre pueblos no tan pequeños. En mi trayecto de ida, por ejemplo, he recogido a un pasajero en Ávila y le he traído aquí a Ciudad Rodrigo y es que me decía que no existía otra alternativa directa, que siempre se tenía que pasar por Salamanca como mucho y que un trayecto de 5 o 6 horas con varios transbordos, pues de repente con el coche compartido se le quedaba en 2 horitas y súper rápido. Entonces, no siempre con pueblos tan pequeños, pero es verdad que es donde está el potencial, donde más valor va a aportar el coche compartido, ¿no? En un Madrid-Valencia o Madrid-Barcelona, pues te puede aportar el valor de, pues mira, reservo de un día para otro y el precio está bien, siempre es un precio económico porque no tienes esas subidas tan altas de precio, ¿no? En función de la demanda, pero donde realmente tiene valor, porque en un Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, obviamente, pues tienes el tren, el autobús, que es muy barato también, tienes incluso el avión, aunque intentamos cada vez más no cogerlo. Evitarlo, justo. Pero donde realmente tiene valor es cuando acercas a alguien pues directamente a su pueblo, ¿no? Y más ahora en la temporada estival que va a empezar, pues y en esos movimientos de ir al pueblo durante el verano es donde más sentido tiene. Entonces, en España hay más de 8.000 pueblos. BlaBlaCar en los últimos 12 meses llegó al 87% de ellos, a más de 6.000 de ellos. Y en algunas comunidades autónomas, algunas regiones como Murcia, Asturias, hemos llegado al 100%. Y es un poco el objetivo que tenemos, seguir desarrollando esto. Castilla y León está un poco por debajo, la media entonces nacional está en 87%, en Castilla y León hemos conectado el 76%. Entonces existe un potencial de crecimiento importante aquí. Hablando de esto, ¿en qué zonas habéis notado que hay de España que hay más rutas compartidas? ¿Hay alguna comunidad que destaque? Sí, la comunidad autónoma con más actividad es con diferencia Andalucía, pero también porque es una comunidad muy grande con mucha población, pero es la número 1 con diferencia y Castilla y León siempre es una comunidad autónoma muy dinámica. De hecho, a nivel de provincia, Salamanca ha sido históricamente una ciudad muy importante para nosotros, también porque había mucho movimiento universitario. Con estudiantes. Sí. Yo soy de Salamanca, entonces me gusta cuando se habla justo de... Pues fue una ciudad pionera en eso de la economía colaborativa, del coche compartido. Esos estudiantes han crecido con nosotros porque ya la edad media en BlaBlaCar ya no es de un estudiante de Salamanca, sino que es de 35 años. O sea, que la edad media va creciendo, ¿no? Según pasan los años, el usuario de BlaBlaCar crece también con vosotros. Eso es muy bonito. Sí, se suman muchos jóvenes, pero también se suman de repente, pues el segmento que más está creciendo es el de mayores de 50 años, por ejemplo, en toda España. Entonces, Salamanca, de hecho, cuando lo miras a nivel de provincia con respecto a la población de la provincia, es la tercera provincia con más actividad de toda España. Oye, qué bien. Aquí en representación de Salamanca estoy. Sí. Me encanta lo que estáis haciendo porque al final BlaBlaCar es una empresa tecnológica, pero el corazón de vuestro proyecto justo son las personas. Y yo, que soy muy friki de las redes sociales, siempre digo que BlaBlaCar es una red social de coches compartidos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, de hecho nos definimos así a veces y la gente no lo termina de entender, así que me alegro que lo digas tú, que no lo tenga que decir yo. Sí, yo creo que... Pero sí, somos, desde luego que usamos los códigos de las redes sociales, ¿no? Es un perfil verificado con una foto, conectado a tus redes sociales también. Cuando ves un perfil de BlaBlaCar puedes ver que esta persona tiene redes sociales. Todo, a ver, para nosotros lo más importante es construir confianza, ¿no? Una comunidad basada en la confianza, porque al final vas a viajar pues, con una persona que no conoces durante 1, 2, 3 horas. Entonces, hemos usado muchos de los códigos de las redes sociales para ayudarnos a construir esa seguridad y esa red de confianza de una comunidad que tiene más de 10 millones de usuarios y usuarias en España. Wow, ya se dice pronto, 10 millones en España. Últimamente escucho mucho el concepto de carpooling en BlaBlaCar. ¿Cómo lo estáis? ¿Nos puedes explicar un poco de qué va este concepto? Pues el carpooling es la traducción del coche compartido en su modalidad de
Economía colaborativa. En español no hay una palabra exacta para decir el carpooling. Se usa coche compartido, pero dentro de coche compartido entran modelos como el nuestro, pues de carpooling en inglés, o lo que en inglés se llama el car sharing, ¿no? Que son esos coches que pues hay un coche en la calle aparcado que puede usar cualquier vecino o cualquier usuario no sé, cualquier empleado si el vehículo es de la empresa. Entonces se comparte un vehículo que no tiene, que puede tener pues varios propietarios, bueno, no son propietarios, pero que puede tener varias personas que usen ese mismo vehículo. El carpooling es pues el coche compartido, como lo entiendes cuando hablas de BlaBlaCar, es decir, un conductor que va a viajar y que va a tener todos sus asientos, una parte de sus asientos vacíos y que dice, pues oye, voy a aprovecharlo, voy a publicar en BlaBlaCar, voy a ayudar a alguien a viajar y además me va a ayudar a ahorrar en gasolina. Claro, qué bien. Y te tengo que preguntar por una cosa, Florent, y es que todos hemos vivido, y sobre todo los emprendedores, la época de COVID. ¿Cómo afectó esto a BlaBlaCar? Porque claro, sin desplazamientos no existe como tal BlaBlaCar. No sé si os reinventasteis de alguna manera. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues estuvimos al cero de actividad, ¿no? Durante unos meses, obviamente. Entonces ahí también se animaba mucho a los empleados a proponer proyectos. Hicimos la suerte que tenemos es que tenemos una gran parte de la plantilla que son ingenieros. Entonces desarrollamos una plataforma que se llamaba BlaBlaHelp, que era para buscar voluntarios que podían ayudar pues, a sus vecinos a hacer la compra, a sacar un perro si el vecino estaba enfermo, a cuidarle. Bueno, era una red de ayuda entre vecinos que funcionó de hecho bastante bien. Lo hemos mantenido un tiempo después del COVID porque tenía bastante tracción. Entonces desarrollamos proyectos así de a ver en qué podemos ayudar porque en eso de la movilidad pues no somos útiles ahora mismo. Claro. Y en preparar un poco el relanzamiento, digamos, el cuándo se iba a abrir la movilidad de nuevo, porque sabíamos que en el momento en el que se iba a poder volver a viajar, pues por ejemplo, otras alternativas de viaje, como el avión, el tren, el autobús, necesitan tiempo para volver a poner sus activos en la carretera, volver a programar sus salidas, volver a tener tiempo para vender sus billetes. Nosotros somos un poco un termómetro de la movilidad en tiempo real, es decir, que el día que se levanta un cierre perimetral en ese momento del COVID, pues en ese mismo día tenías a conductores que ya publicaban sus viajes, pasajeros que ya reservaban. Entonces hemos ayudado a mucha gente a viajar en cuanto se podía, obviamente. Claro, y luego a lo mejor es que otros medios de transporte, pues a lo mejor cogían un poco de rechazo por las personas porque había muchas más personas juntas y en el BlaBlaCar al final no había tanta. Y por medidas de seguridad igual preferían esta opción, ¿no? Sí, era una cosa que teníamos de un feedback que recibíamos de los usuarios que preferían estar en un vehículo con una o dos personas que hacer cola para embarcar en un avión o para esperar un tren y estar en un vehículo o en una forma de moverse con otras muchas, ¿no? Sí, era una de las cosas que también podía aportar el coche compartido en ese momento tan loco donde no sabíamos pues, lo que había que hacer o lo que no y todos intentábamos hacer lo mejor que podíamos, sí. Y bueno, hablando de aprendizajes, tú llevas muchos años liderando equipos en diferentes roles y diferentes países. ¿Qué lección te llevas de toda esta trayectoria? Pues me podía llevar una lección de cada una de las personas con quien he trabajado, entonces podía ser bastante amplio, pero yo creo que lo que a mí me gusta como trabajador, como empleado de una empresa, lo que a mí me gusta que me den, que es esa autonomía de la que hemos hablado, esa libertad, ese sentirse en un espacio seguro y cómodo para que yo pueda proponer, aunque me digan que no luego, que obviamente, de hecho la mayoría de mis ideas seguro que no vale la pena seguirlas, pero tener ese entorno yo creo que es lo que hace que una persona esté a gusto en la empresa y es lo que hace que la persona va a terminar aportando de verdad valor a la empresa, ¿no? Entonces, es lo que intentaría en cualquier posición, pues mantener para tu propio equipo, ¿no? Para las personas que trabajan contigo. Justo lo que comentas de que propones muchas ideas y la mayoría de veces nos dicen que no, pero es súper importante no tener miedo a ese rechazo y aportar valor porque nunca se sabe qué ideas o a lo mejor de una parte pues vamos a transformar un equipo o incluso un proyecto de una empresa, ¿no? ¿Algún consejo que le quieras dar a un estudiante para que sea proactivo a realizar cosas dentro de las empresas?
Pues yo creo que hay que estar siempre abierto a que te rechacen la idea y no pasa nada. O sea, mientras estás en una actitud constructiva y preguntas por qué se rechaza esta idea, seguro que te lo van a saber explicar y seguro que vas a aprender algo, ¿no? A mí me ha pasado muchísimas veces. He propuesto ideas, a lo mejor pues el jefe, la jefa que tenía en ese momento me ha dicho no y no tenía tiempo, no me lo he explicado, pues he vuelto unos días después a preguntarles, ya nos sentamos y digo, oye, ¿y esto por qué al final no pudo ser? Y te cuenta una cosa que tú ni siquiera habías pensado, te dice, o ya lo hemos intentado hace 5 años y no funcionó porque sí, porque esa. O sea, al final siempre aprendes algo. Entonces yo creo que no hay que cerrarse al no, que se reciben muchos nos en la carrera de cualquiera, de todos nosotros, mientras consigues no tomártelo a nivel personal y luego pedir un feedback constructivo. Y eso, obviamente, pues los jefes y las jefas tienen un papel fundamental en habilitar esto, ¿no? Pues a lo mejor no lo vas a poder decir siempre porque te pilla un poco en un momento donde no tienes tiempo, pero siempre que vas a decir un no, explicar el por qué y fomentar esa práctica en plan de, oye, pero me encanta que vayas de manera proactiva a proponerme algo. Yo creo que no he conocido a nadie que no quiera eso de su equipo, ¿no? Justo, al final la participación es clave en las empresas. ¿Tienes alguna figura clave en toda en toda tu carrera profesional? He podido tener varias, yo creo que va por momentos, ¿no? Va por momentos un poco de tu carrera. He tenido varias dentro de la empresa. Nuestros fundadores, por ejemplo, de BlaBlaCar, uno de los 3 fundadores sigue siendo nuestro CEO hoy en día. Compañeros, compañeras, tengo una compañera que lleva en BlaBlaCar más tiempo que yo, que es ahora nuestra directora de comunicación a nivel global, Itziar García. Ella empezó dentro del equipo local y ahora es de las pocas personas en BlaBlaCar, que está en 21 países, que tiene la sede en Francia, que desde otro país, desde España, tiene una posición global, ¿no? Una posición de líder global. Y es una persona de la que he aprendido muchísimo y me queda todavía mucho que aprender, sí. Qué bien. Si tuvieras que darle hoy mismo un consejo a una persona que acaba de empezar a emprender, ¿cuál le darías? Es complicado eso de los consejos a los emprendedores porque al final depende de cada proyecto, depende de cada persona. Yo lo he vivido en primera persona también cuando estaba de la parte del emprendedor. Yo creo que lo que puede pasarte de manera muy fácil cuando eres emprendedor es que te encierras en tu proyecto, ¿no? Y te cuesta parar, abrirte un poco, no solo a tu proyecto, sino a lo mejor al sector en general o incluso a cosas que no tengan directamente que ver con en el sector en el que tú estés trabajando, pero tomarte tu tiempo para ir a eventos, hablar con personas, conocer otros proyectos, conocer otras empresas, yo creo que ayuda mucho a elevar un poco la mirada y a inspirarte. En Castilla y León se está apostando fuerte por la formación profesional como principal vía de acceso al empleo. Es más, se ha creado un proyecto que lo que hace es conectar a esos estudiantes de formación profesional con empresas. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Bueno, yo creo que es muy positivo para los jóvenes y para el mercado en general y para las empresas, ¿no? Creo que venimos de un mundo donde había un poco de titulitis, de miraba mucho pues, qué universidad habías hecho, qué título habías sacado, qué nota habías sacado. Y ahora yo creo que cada vez más se valoran otras cosas más intangibles, más de conexión también, de conocer a la persona, a dónde quiere ir, qué tipo de proyectos tiene, cuáles son sus hobbies, que es una parte que muchas veces la gente deja fuera del currículum, una parte muy pequeñita, pero realmente es una parte súper interesante. Y las empresas también valoran la reconversión, el fracaso. Pues mira, he estudiado esto, pensaba que era lo mío y no me ha gustado y me he cambiado. Pues esto demuestra un valor y demuestra que el candidato o la candidata está apostando fuerte por una nueva dirección en su vida y desde luego que nosotros, o yo y desde BlaBlaCar lo valoramos un montón. Y el fracaso, que no se lo deseo a nadie, como con todos los emprendedores y las emprendedoras que os escuchan, pero forma parte del día a día de las empresas. En BlaBlaCar, los últimos 3 directores de país que hemos tenido en España, venimos todos de proyectos más o menos fracasados. Creo que
los otros dos no me echarán la bronca si digo esto. Y se nos ha dado otra oportunidad dentro de BlaBlaCar y la hemos cogido con muchas ganas y la hemos disfrutado muchísimo. Qué bien. A mí es que me parece una forma sobre todo muy potente de acercar pues todas estas cosas, el mundo educativo al mundo empresarial. ¿Vosotros desde BlaBlaCar habéis colaborado con la formación profesional o tenéis estudiantes en prácticas? Sí, hemos tenido estudiantes en prácticas, justo a día de hoy no tenemos, pero seguro que volveremos a tener en el futuro. Hemos hecho colaboraciones con formaciones tipo bootcamp, sobre todo, y también con asociaciones, como puede ser la vuestra, por ejemplo, que en ese momento eran con perfiles de refugiados que tenían una formación en su propio país y cuando venían aquí en España pues no convalidaban esa formación y tenían problemas para encontrar trabajo, ¿no? Entonces, realmente hay muchas fundaciones, asociaciones que proponen cosas así que pues, se necesita de ese intermedio, ¿no? Para conectar a estas personas con las empresas y lo hemos hecho en este caso concreto, pero también en muchos otros casos y creo que es una labor muy interesante. Y una pregunta, si pudieras diseñar una formación para un estudiante que está en formación profesional para BlaBlaCar, ¿qué habilidades le pedirías? Depende mucho de, claro, nosotros... Bueno, del proyecto, supongo, claro, del puesto que va... Podríamos proponer puestos de desarrollo de negocio, podríamos proponer puestos de comunicación, de marketing o tecnológicos, ¿no? De ingeniero, de front-end, back-end. Entonces, es complicado responderte una sola cosa. Puedo decir, pues, un perfil a lo mejor de desarrollo de negocio que no le dé miedo, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? De proponer ideas, proponer proyectos, explorarlos. Me encantaría poder montar un equipito en España para lanzar nuevas verticales de negocio y lanzar 10 en 5 años y a ver si una de las 10 funciona. Y esto yo creo que es un perfil muy generalista, ¿no? Que tiene que saber un poquito de todo. No es experto en ninguna de las áreas, pero sí que sabe un poquito de todo. Entonces, esto te lo puede dar una formación generalista o te lo puede dar pues simplemente tener mucha curiosidad intelectual y que te salga a ti como persona, ¿no? Qué bien. Oye, pues nada, tomad nota si nos estáis escuchando y queréis entrar en BlaBlaCar. Bueno, pues ya para terminar, en Haz que Pase Emprende siempre tenemos un reto para los invitados. Entonces yo he preparado unas frases que me tienes que decir si son verdad o mentira. Vale. Entonces, ¿estás preparado? Lo intentaré, sí. Empezamos. Hay personas que han hecho más de 500 viajes en BlaBlaCar. Sí, creo que sí. En más de 15 años, yo creo que sí. Sí, yo tengo una curiosidad. ¿Hay un ranking dentro de la aplicación, tipo un videojuego, y vais poniendo las personas con más viajes? Oye, pues me gusta. No lo tenemos. Que no tengo que entrar en el equipo, ¿eh? Sí. Lo voy a añadir a mis notas de hoy. No lo tenemos. Lo podríamos sacar porque tenemos los datos. Lo que hacemos ahora con los conductores es les enseñamos todo el dinero que han ahorrado en toda su vida en BlaBlaCar. Ah, qué bien. Pero me gusta la idea del ranking, sí. Perfecto. Siguiente. Ha salido una boda de personas que se conocieron haciendo un BlaBlaCar. ¿Sí? Muchas. Sí. Y hijos también y tenemos de todo, sí. De hecho, justo ayer, pero un par al año recibimos de usuarios que nos escriben. Nos conocimos en un BlaBlaCar, si nos podéis mandar una carta, unos goodies. Bueno, no tenemos gran cosa, pero... ¿Os han invitado alguna vez? Nos han invitado. ¿Sí? También, ¿Habéis ido? Sí. ¿Alguien del equipo? No, pero sí que contestamos y nos alegra un montón de conocer esas historias. Qué bien. Sí. Oye, qué curioso. Bueno, pues siguiente. Hay diferentes niveles de conversación en la aplicación y uno se llama bla, otro bla bla y otro bla bla bla. Eso yo creo que es cierto. Es cierto. Y España es el país de los 21 países que tenemos donde la gente más se describe como bla, 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 como que quiere hablar mucho. Es que nos gusta hablar. Sí. Qué bien. Estamos en Italia, o sea que les hemos ganado a los italianos. No estamos en Argentina, no sé si un día lanzamos a Argentina, igual nos ganarán. Igual nos superan, ¿no? Por ahora España es el que lidera el ranking, sí. Tú siempre que viajas utilizas BlaBlaCar. Bueno, justo nos acabas de comentar que hoy mismo has hecho uno, ¿no? Sí, pero siempre no. Obviamente, como cualquier usuario, pues depende de mi viaje, si voy a viajar con muchas maletas, con muchos amigos, si hago un viaje más largo, más corto. Pero sí que creo que hay mucha tipología de viajes donde encaja hacer un BlaBlaCar, ya sea como conductor o como pasajero. Claro. De hecho, como conductor me parece incluso más fácil y creo que hay todavía un potencial muy grande de crecimiento para el coche compartido en general, por eso, porque muchas veces es
simplemente cosa de acordarse. La gente que me dice es que, sí, es verdad, pero es que no me acuerdo. No tiene reflejo de publicar su viaje. Claro. Vale, y ya para terminar, hay una comunidad interna en BlaBlaCar donde los usuarios pueden meter y elegir las playlists, donde se comparten. Otra idea. Pues sí, no existe, no. Hacemos una playlist colaborativa una vez al año. Ah, qué bien. Creo que la de este año no ha salido todavía, pero está el equipo de marketing en ello, donde pedimos a todos los usuarios que nos den ideas no solo de música, pero bueno, la playlist es de música, pero también hablamos de qué tipo de radio, qué tipo de programa escuchan, de podcast, y eso lo compartimos con la comunidad. Te iba a decir, tenéis que crear una playlist de podcast, sí, que esté dentro. Vale. Mensaje recibido, sí, no, desde luego. Es verdad que hay mucha conversación así como muy aspiracional dentro del día de casa, entonces un podcast como el vuestro podría tener todo su sitio ahí, sí. Seguro. Muchísimas gracias, Florent, ha sido un lujazo tenerte aquí. Genial, pues muchas gracias a ti. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan. Esto ha sido un episodio más de Haz que Pase Emprende.